Ahora vamos a hablar acerca de la visa E2. Es muy popular entre los inversionistas. ¿Cuáles son los requisitos principales para obtenerla y qué tipo de negocios suelen calificar? Ok. Esta visa E2 vive en el mundo de los no inmigrantes. Ok. Entonces, ahí para empezar a ubicar. Es una visa para personas que vengan de manera temporal a trabajar, a hacer dinero a Estados Unidos, a invertir y a tener una rentabilidad. Primero, no todo el mundo califica para esta visa y uno de los primeros criterios o filtros es cuál es tu nacionalidad. ¿Qué país? ¿De qué país? De qué país eres nacional, porque hay unos tratados que se han hecho entre Estados Unidos y los diferentes países que no existen para todos los países, y parte de ese tratado es el tratado de la visa E2. Entonces, en América Latina, nacionales de Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Bolivia, Honduras, también España, Italia. Nombro esos países porque hay muchos latinoamericanos que tienen esa nacionalidad. Entonces, si tú eres nacional de uno de estos países, pues ese es el primer filtro, digámoslo así. Podemos hablar de esta visa, y si no, pues no tenemos cómo hablar. Bien, después de eso, inmigración dice: tú debes venir y hacer una inversión sustancial en Estados Unidos. ¿Cuánto es sustancial? Esa es la pregunta. ¿Cuánto es sustancial? Entonces, claro, este es un tema de estrategia legal y de estrategia de negocios. Entonces, nosotros tenemos que presentar un business plan a inversión de esa oportunidad, de esa inversión que tú estás haciendo. Muy bien. Entonces, ¿qué es sustancial? Pues sustancial depende. ¿Cuál es el monto total de la inversión para que esta empresa salga adelante? ¿Qué es lo que dice el business plan? ¿Cuál es el working capital, el capital de trabajo que van a necesitar para llevar esta empresa adelante? Y entonces la inversión sustancial pues va a ser referente a ese monto que estamos diciendo que es el monto total. La persona que está pidiendo esa visa de inversionista puede ser un socio, no necesariamente tiene que ser el dueño de todo el proyecto, puede ser un socio, pero su inversión sí tiene que ser sustancial. No puede ser el 10% de la inversión, eso no es sustancial. Okay. Entonces, ese es el segundo requerimiento. Esta persona que va a aplicar a la visa debe tener el control de esos fondos. Entonces, ¿qué pasa? Que si a ti, tu papá, que tiene el dinero en el banco, te va a ayudar a que tú hagas esa inversión, pues tú tienes que tener el control de los fondos antes de eso. Entonces, antes de eso, tú tienes, y ahí viene algo muy importante, que son las asesorías con profesionales, porque entonces la gente hace esto pues a la loca y entonces eso les va a afectar sus impuestos. Entonces, todo esto hay que hacerlo de la mano de contadores, preferiblemente de abogados. No, y lo otro que puede pasar, Ana María, es que te rechacen la aplicación y ya tienes un historial. Eso es una cosa muy importante, porque cuando uno pasa por un proceso migratorio, abres un caso, ¿no? Y te dan una identificación y está asociado con todos tus datos. Entonces, si haces las cosas mal, hablas de ese plan de negocios que hablábamos antes de empezar el en vivo, eso puede ser crucial para negar una visa E2. Sobre todo porque inmigración sabe cosas de ti que yo creo que a veces tú ni mismo sabes o ni te acuerdas, pero ellos tienen ese prontuario así y apenas llegas tú, ellos abren el libro. Yo no sé si a ti te tocó, yo no sé qué tan joven seas, pero a mí me tocó el libro gordo de Petete cuando yo estaba chiquita. Okay. Y eso era de Argentina, eso era la cosa más hermosa y era una cosa así. Bueno, pues esto es como el libro gordo de Petete. Okay. Tú aplicas, tú llevas y inmigración llega y abre y mira tu prontuario. Entonces, claro, mucha gente, lo que tú dices, se les niega en un momento y se enloquecen y empiezan, entonces voy a pedir esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y cuando inmigración abre el prontuario, se encuentra pues con, o sea, cada vez es una estrellita más que te puede llegar a perjudicar. Entonces, tú debes tener el control de esos fondos. Esos fondos deben estar en una cuenta tuya.
Deben ser legítimos, pues obvio, deben ser legales, no pueden ser de lavado de dinero. Claro, Parece obvio que uno dijera estas cosas, pero realmente hay que decirlas porque hay que probar ese origen de los fondos y va a ser muy importante, sobre todo más adelante vamos a hablar de la EB5, va a ser muy importante. Claro, y vale la pena recalcar el tema de los fondos, porque es lo mismo cuando quieres hacer una compra de real estate, ese dinero tiene que estar bancarizado, porque si tú estás apalancándote de un préstamo o sobre el historial, tú no puedes simplemente traer el cash, y no solo porque puede haber algo malicioso detrás, ¿no? Como un lavado de dinero, sino que hay lugares donde la gente no confía en los bancos. Entonces, piensas que no, yo lo traigo en la casa, en fin, tienes tu propio método, pero hay que entender que acá tiene que estar bancarizado porque esa es la forma que el gobierno va a empezar a verlo a través de un lente de inversionista. Correcto. El ejemplo perfecto lo estás dando. Hace unos años había un inversionista que quería una visa de estas y la forma en la que la iba a lograr era comprando 12 unidades de unos apartamentos en Miami. Family, ¿ya? Todo se empezó a hacer y la persona viajó acá preliminarmente, no solo a ver los apartamentos, sino a hablar cómo sería el cierre, a explicarle todo este tipo de cosas y bien. A nadie se le había ocurrido preguntarle su número de cuenta bancaria. Eso fue como que era tan obvio que ni el contador se lo había preguntado, ni yo se lo había preguntado, ni la persona del cierre se lo había preguntado, nadie. A la hora del té, llegamos al número de la cuenta bancaria. Esto era una transacción de millones, estamos hablando de 12 apartamentos. 12 apartamentos. Y él dijo, bueno, pero ¿cómo voy a pagar yo esto acá? Y entonces pues le dijimos, pues con una transferencia bancaria. Pero ¿eso cómo se hace? Entonces pues no, pues habla con tu banco en tu país y te explican cómo hacer una transferencia bancaria. Bueno, pero es que ¿con cuál banco hablo? Con el que tú tienes la cuenta bancaria. No, es que yo no tengo cuenta bancaria. Ups. Nunca he tenido toda la transacción. Nunca he tenido y yo tengo todo ese dinero en efectivo. Pues obviamente no hubo transacción, no hubo visa, no hubo nada, obviamente, por la razón que tú dices. Exactamente.